simplemente visiones comerciales. Se presentaban allá en las exposiciones y tiempo después esa marca ya estaba registrada con sus correspondientes nombres de dominio, a nombre de otros. Entonces ya, pues claro, ¿qué costó recuperar esa marca y nombre de dominio? Alrededor de 5.000 euros. Lo que hubiera sido un coste de 500 o 600 o 700 euros y el nombre de dominio 60 o 50 euros, se convirtió en 10 veces esa cantidad porque un tercero especuló realmente, ¿no? Y yo, como no tuve esa precaución adecuada, o sea que la gestión de los activos, cuando los tengo controlados e identificados y me voy a mover con ellos, tengo que gestionarlos, tengo que saber cómo están de vigor su estado legal, si están vigentes o no, si están vigentes allá donde yo voy a estar, no solo en España. Están vigentes allá donde yo voy a estar, si los nombres de dominio asociados, exactamente lo mismo. Y cuando se habla de conocimiento no patentable, know-how, ¿qué medida tenemos para controlarlo? Un sistema de gestión del conocimiento dentro. Las medidas de seguridad internas y externas del conocimiento, la implantación de sistemas, acceso restringido a la información, clasificación, documentación y clasificación de la información confidencial, el carácter crítico de esa información, es decir, es una información crítica, la segmentación por áreas, hay una serie de muchas, la mera inspección de visitas o el seguimiento o vigilancia de las entradas y salidas de visitas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también protocolos que pueden ir en las distintas áreas. Por ejemplo, los de servicios de asistencia técnica tienen que saber concretamente dentro de esa asistencia técnica qué tipo de conocimiento pueden, o sea, con qué tipo de conocimiento pueden formar a aquellos que están en otras fábricas, ¿no? Dentro de ese servicio de asistencia técnica, y qué otro tipo de conocimiento se tienen que reservar. O sea, son protocolos. Al final, todo parte de que desde la dirección y de las distintas áreas se vea cuál es el conocimiento crítico, cómo está protegido y a partir de ahí cómo gestionarlo adecuadamente en cada una de las relaciones. En cada una de las relaciones. O sea que, digamos que no existe un método, si acaso sí un sistema de gestión. Hay sistemas de gestión de la propiedad industrial intelectual que incluyen know-how. Por ejemplo, nosotros hemos implantado en organizaciones relativamente grandes ese tipo de sistemas. Se tratan de carteras muy grandes. Pero bueno. Para proteger un know-how, además de las medidas que has comentado por encima, ¿existiría alguna posibilidad que se asemejase parecido a una patente? En el sistema de patentes un poco tienes muy claro cómo se estructura una memoria que tiene que tener una serie de descripciones, unas reivindicaciones, y una vez que tú depositas esa patente en un registro, en una oficina de patentes, ya tienes una protección provisional. En el caso de un secreto industrial, lo tienes identificado y lo tienes documentado. ¿Existe algún tipo de medida adicional, aparte de acuerdos de confidencialidad, como podría ser, por ejemplo, un registro notarial, para demostrar que tú en esa fecha tenías documentado ese conocimiento? Correcto. ¿O algún tipo de registro? Hay varios tipos. Una prueba de posibilidad. Fundamentalmente se puede recurrir al registro de la propiedad intelectual, se puede recurrir al depósito notarial, es decir, tú tienes un tipo de conocimiento, lo has documentado, lo tienes en soporte físico, lo llevas al notario y el notario pues dice que en fecha tal se entrega por parte de la empresa tal este dossier con el contenido siguiente, ¿Eso para qué sirve? ¿Te protege? Eso te protege en la medida en que demuestra que en una determinada fecha, ante una autoridad pública, como es el notario, tú entregaste ese documento, de manera que todos los que vengan después reclamando que ese conocimiento es suyo, tendrán una prueba que es un documento público, que es una absoluta juicio en su contra. Entonces, hay, digamos, ese mismo depósito se puede hacer con una empresa privada, no ante el notario, sí, el llamado escrow, que es un contrato de depósito, por lo cual tú una información confidencial, y siempre sometido a unos protocolos de confidencialidad, le das a una determinada empresa para que te lo almacenen, te pongan su fecha de depósito, etcétera, etcétera. Son contratos alternativos al depósito notarial. Y luego el registro. Pero al final son todo pruebas de autoría. Es decir, que eso te va a valer únicamente cuando ya estés en un conflicto. Pero es muy prudente hacerlo. Es muy prudente y muy conveniente. Vive la vida. Tenía una cuestión. Una, sobre las patentes, aparte de... A veces no se entra por la parte económica, ¿no? A veces una patente, uno es reacio también, porque una patente es una de las mejores formas de que te copien. Es decir, una patente
Si no trazas bien la estrategia, estás exponiendo claramente, sobre todo cuando es de un proceso, cuando es de un producto es más evidente, ¿no? Pero cuando es de un proceso, estás exponiendo claramente tu proceso. Un ejemplo de patente muy bien protegida sería, creo que la de vitrocerámica. No hay más que una sola empresa ha cerrado bien todos los valles por donde pueden entrar otras y todo Dios, se quiere hacer una cocina vitrocerámica, pasa por ahí. Patente mala yo diría la de Apple con el iPhone, porque vamos, contarán historias lo de Samsung, pero esto es igual que un iPhone, hasta el botón de en medio, vamos, no, y estarán en pleitos y lo que quieran, pero se la han copiado. Entonces, un poco sobre esa reflexión, el primer riesgo, ¿no?, que uno ve inherente en patentar algo. A ver, tenemos que ser conscientes, ahí entran, digamos, yo diría dos factores a poner en una balanza, ¿no? Dos reflexiones. Primera, la patente de por sí, como hemos dicho antes, es un pacto por el que el Estado te confiere un derecho, un monopolio exclusivo de explotación de esa invención a cambio de que lo divulgues. Es condición esencial que lo divulgues, que lo pongas a disposición del público y de los demás científicos para que sobre esa base se pueda seguir progresando desde el punto de vista técnico para que luego retorne a la sociedad en forma de nuevos o mejorados productos. Es un poco, ese es el espíritu que rige el sistema de patentes, es decir, revela esa información que podría mantenerte secreto, no lo hagas, revélanosla a la generalidad para que nos beneficiemos de ella y a cambio te otorgaré un monopolio exclusivo durante 20 años que te permitirá utilizar, fabricar, ofrecer, comercializar, introducir en el mercado de forma exclusiva ese producto. Vale. Esa es la teoría. ¿Qué pasa con la práctica? Pues que efectivamente hay ocasiones en las que una patente mal redactada es una fuente de problemas. Porque una patente mal redactada sobre un procedimiento que es mucho más complejo y un producto, lo que va a permitir es lo que siempre vulgarmente hemos conocido, ¿no? Sortear la patente, saltárnosla, ¿no? Saltarse una patente bien redactada es imposible. Ahora, otra cosa es que la patente esté mal redactada. Por eso la patente tiene mucho más de filología que de ciencia. La patente al final es la plasmación literaria de un concepto inventivo. Por lo tanto, lo clave ahí es la forma en que lo redactes. La suficiencia descriptiva, de ahí entra mucho en juego, bueno, yo qué quiero explicar de esta invención y qué quiero reservarme para mí. Con eso tienes que jugar, pero para eso tienes que tener un conocimiento profundo, muy técnico sobre tu sector, ¿no? Es decir, qué me reservo, qué describo en esta patente, de forma que de esta forma de un salto de la novedad, pero no sea tan grande y me guardo yo esta información estratégicamente. En fin, con eso se puede jugar, pero lo que está claro es que hay que poner en manos la redacción de las patentes no de los ingenieros de I+D, sino de los filólogos expertos en redacción de patentes. Muchas veces la confusión o el problema es que es el propio ingeniero de I+D el que quiere redactar la patente, y eso es una equivocación, por lo que os digo, porque no se trata de describir el producto, sino de saber cómo redactarlo para estar suficientemente protegido a la luz del estado de la técnica o de los posibles saltos a esa patente que puede haber. Para eso, solo un experto en redacción de patentes va a tener ese conocimiento necesario, o esa habilidad, si quieres, necesaria desde el punto de vista de la redacción, ¿no? Porque al final es un documento. La defensa se basa en un documento. Y entonces ese documento tiene que estar redactado. Pues, y en el caso ese, por ejemplo, de Samsung y Apple que comentaba, Samsung ha tenido que pagar a Apple 900 millones de euros. Sí, los ha ganado. No, ha ganado Apple a Samsung. Sí, pero que me da igual. O sea, que ha ganado muchos más, pero bueno, de momento él con la patente, hubo una guerra de patentes entre Apple y Samsung, en el cual ha ganado Apple y le tiene que pagar 1000 y pico millones de dólares, que son 900 millones de euros. Ha salido regalado. O sea, pues sí, pues una parte sí. Ahora mira, pues te lo acaba de comprar la tecnología del iPhone por, ¿cuánto has dicho? 900 millones de euros. Regalado. Luego hay que pensar en lo siguiente. Lo que hemos hablado ahora es un pensamiento, y otro muy distinto, que es una realidad, es cómo funcionan los sistemas de concesión de patentes en determinados países. Y los distintos tipos de patentes que hay, porque hay patentes débiles por el propio sistema que lo reconoce y patentes fuertes. Por ejemplo, el sistema español pues, es un sistema que de por sí es débil. Concede patentes débiles en las que no se analiza ni la novedad ni la altura inventiva por defecto. El procedimiento general de concesión de la patente en España es sin examen de novedad ni de altura inventiva, que son los dos principales requisitos que tiene que tener. Con eso, ¿qué estamos diciendo? Pues que el hecho de que tú tengas una patente española, si realmente no has analizado si es nueva y no es evidente con respecto al estado de la técnica, te puede generar problemas de infracción de derechos de terceros en el extranjero, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo adecuado? Consciente de que hay distintos sistemas que conceden distintos tipos de patente. Para mí,
Por ejemplo, la patente europea es una patente que rigurosamente va con un examen previo de la novedad y actividad inventiva y que te concede patentes fuertes, patentes que son difíciles de saltarse, de ningún modo. Por lo tanto, eso de saltar pues es relativo en función con qué instrumento te encuentres, si es una patente española, es una patente europea con examen previo, o es una patente americana en la que muchas veces por conveniencia se conceden patentes como churros, sobre cosas verdaderamente asombrosas, ¿no? Bueno, pues eso mismo que os he comentado de esta solución para que no te quemes los dedos de un cartón rugoso, bueno, pues la verdad que a mí me hace sospechar que realmente no tiene ni novedad ni altura inventiva suficiente. Pero sin embargo es una patente que está en vigor desde hace muchísimos años y está licenciada a las grandes cadenas como Starbucks, etcétera, etcétera. O sea que el que inventó, digamos, el tema pues se ha forrado durante 20 años gracias a que el sistema de patentes americano le ha querido conceder esa patente. Seguramente esa patente no hubiera superado la fase de examen previo de la patente europea. Entonces, por eso te digo, sortear una patente es fácil, depende con qué patente nos encontremos, cómo esté redactada y quién sea el organismo que lo concede. Y ahora vamos a la otra estrategia, ¿no? Vemos que en la estrategia de empresa uno elige lo que quiere patentar y lo que quiere mantener como secreto industrial. Hay una cuestión, en el caso de que un conocimiento X esté como secreto industrial, si un tercero, por ingeniería inversa, es decir, llega exactamente a lo mismo y lo patenta, claro, se mantiene como secreto, pues se sigue como secreto, y lo patenta, ¿hay posibilidades de demostrar que ese conocimiento estaba anteriormente en tu empresa? Claro, me imagino que es complicado, porque está como secreto industrial y no ha salido hacia afuera, ya no lo tienes protegido, ¿no? Bueno, depende. Si ese conocimiento se ha aplicado en forma de producto o de proceso, si tiene una aplicación práctica y directa en la vida de la empresa, sí podría considerarse como un uso anterior. Y ese uso anterior, en algunos países, como Estados Unidos, por ejemplo, anularía la patente. Y en países como España, lo que haría es reconocerte un derecho sobre ese uso. Es decir, que tú puedes seguir usando ese conocimiento. Bueno, y si lo que se trata es de acreditar que ese conocimiento era tuyo, pues estamos en lo de siempre. ¿Cómo lo demuestras? Pues si está suficientemente bien documentado, si has hecho pruebas de autoría a las que se refería antes José Manuel, ¿verdad? Juan Manuel, perdón. A las que se refería Juan Manuel, es decir, esas pruebas de autoría pueden ser oportunas en esa situación concreta que se crea, ¿no? De que uno se apropia de tu conocimiento y luego patenta. Bueno, pues esa patente, como todo sistema de patentes, se anularía por mala fe. Es decir, esa patente está solicitada de mala fe por quien realmente no tenía derecho. ¿Por qué? Pues porque no puede demostrar que ese conocimiento que sustenta la invención es suyo, le pertenece. Sí, pero imaginemos que lo ha hecho por medios lícitos, es decir, si lo hace por ingeniería inversa, que lo ha desarrollado, pero es un conocimiento que otro X, sin que él lo supiera, lo tenía internamente. Vale. Si hace por ingeniería inversa, esa patente es legítima. Entonces, ¿cómo puedes tú luchar frente a esa patente? No, simplemente en España lo único que cabría reconocer es un uso anterior legítimo tuyo. Y entonces te permitiría seguir usando ese conocimiento. Habría que demostrar que tú estabas usando ese mismo... Efectivamente. Entonces, ¿eso debería haberse recogido como ante notario o cómo? No. Porque, claro, yo puedo decir ahora, yo ahora digo, yo como empresa puedo falsificar ese documento, ¿no? Es decir, que si la patente es del 2010, yo falsifico un documento